En una aplicación Python que tenga interfaz de consola de texto, la entrada y la salida de los datos se realiza inevitablemente la entrada escribiendo los datos mediante el teclado y la salida imprimiendo en esta consola de texto. Para ello tenemos dos funciones que nos van a permitir hacer el ingreso y la presentación de los datos. Para ingresar un dato por teclado, disponemos de la función input. Esta función recibe un único parámetro con el mensaje o la leyenda que se le va a presentar al usuario para que sepa que se espera el ingreso de un dato. Esta función input bloquea la ejecución del programa, frena la ejecución del programa hasta el momento en que el usuario pulse la tecla Enter. Entonces es importante que el usuario vea un mensaje para que sepa por qué está frenado el programa, que es efectivamente porque está esperando el ingreso o la carga de un dato. La función input retorna una cadena con lo que el usuario escriba, sin incluir la pulsación del enter, sin incluir el carácter de retorno de carro. Esta cadena, razonablemente, ya que es el retorno del input, razonablemente va a ser asignada en una variable. En el caso que se necesite el ingreso de un dato que no sea una cadena, podemos hacer una conversión explícita. Normalmente, envolviendo o usando como parámetro de la función de conversión explícita el resultado de la función input. Generalmente, para el caso del ingreso de datos numéricos, vamos a disponer de la función int que recibe la cadena, en este caso la cadena que devolvió input, y retorna un número entero con el contenido numérico de esa cadena. Si la cadena no puede ser interpretada como un número entero, el programa va a lanzar un error y se va a clavar en ese punto. Si se requiere un número con decimales, un tipo de datos float, la función float efectivamente hace esta misma conversión. Para presentar datos, disponemos de la función print. Print tiene principalmente un parámetro obligatorio, que es la cadena con el texto que queremos mostrar. Tiene otros parámetros opcionales que pueden ser invocados mediante parámetros con nombre para indicar si va a finalizar con un retorno de carro o no, para indicar si va a utilizar algún separador especial en el caso de mostrarnos datos. Tiene unas cuantas opciones que pueden ser utilizadas, pero en el uso más simple y más habitual, con print vamos a enviar una cadena con el contenido de lo que queremos mostrar, o una variable, o una operación, es decir, cualquier tipo de expresión que pueda ser convertido a una cadena. Y print imprime por pantalla esa cadena. Print puede recibir una cantidad variable de parámetros, separando por comas cadenas, constantes, variables, expresiones y demás. Print imprimirá la concatenación de cada uno de esos parámetros, separándolos con un delimitador que por defecto es un espacio. Cuando se requiere imprimir contenido que está en variables, es normal necesitar algún mecanismo para darle formato a esas variables. En el caso, por ejemplo, el caso de los decimales de una variable tipo float, o en el caso de algún tipo de alineación o demás. Y para ello, Python agregó hace poco, en alguna de las últimas versiones, un elemento del lenguaje llamado fstrings, o deberíamos traducirlo como cadenas con formato o cadenas formateadas. Estas cadenas formateadas son muy potentes, tienen una cantidad de opciones y de variantes muy grande, pero nos habilita a hacer, con poco esfuerzo, cosas bastante elaboradas. Para redactar en Python una fstring, lo único que tenemos que hacer es agregar una letra F minúscula, bueno, minúscula mayúscula, pero una letra F antes de la primera comilla, y eso ya la convierte en una fstring. Una cadena formateada nos permite, dentro de la cadena, meter una variable. Es decir, en lugar de realizar operaciones de concatenación, nos permiten las fstrings en cualquier punto de la cadena redactar o escribir un par de llaves y dentro de esas llaves
escribir una expresión válida de Python, que va a ser evaluada en el momento en que la cadena sea utilizada para algo, por ejemplo, para imprimir. Entonces, en un texto largo, en donde haya que reemplazar dentro de ciertos lugares de ese texto el contenido de una o más variables, una fstring nos resuelve fácilmente esta situación. Simplemente se le agrega la f para que sea una fstring y no una string común. Y en el momento en donde requerimos dentro del texto la aparición del contenido de una variable, par de llaves y el nombre de la variable. Y de esta manera se simplifica bastante la redacción de mensajes más o menos elaborados que deban aparecer en un print. Pero esto podría resolverse muy fácilmente mediante operaciones de concatenación y no se ganaría mucho. Las fstrings son muy potentes cuando empezamos a aplicar el mecanismo que ofrece para establecer o definir formato de la presentación. Los formatos, en el caso más simple, se aplican de esta manera. Dentro de las llaves, estas llaves se las denomina generalmente placeholders y no tienen una mayor traducción, simplemente son como lugares de reemplazo. Dentro de un placeholder, a continuación de la variable o de la expresión que hayamos programado ahí adentro, podemos indicar un símbolo de 2 puntos y luego un ancho. Este ancho va a garantizar, este parámetro ancho, va a garantizar que en el momento de la impresión o del formateo de la variable se reserven tantos caracteres como indique ese ancho. Si la variable que estamos mostrando tiene un ancho en presentación, tiene un ancho más corto que lo que indica ahí, se va a rellenar con espacios, pudiendo indicar mediante estos simbolitos. Estos son un mayor, un menor, un acento circunflejo, pero en este caso están siendo utilizados como si fueran flechas que indiquen. El símbolo mayor está indicando que queremos alineación a la derecha, como si el piquito del símbolo apunte a la derecha. El símbolo menor indica a la izquierda y el acento circunflejo indica hacia arriba, en este caso significando que queremos mostrar la variable o la expresión centrada dentro del ancho posible. De esta manera se simplifica mucho el armado de una cadena en donde reservemos cierto tamaño para mostrar la variable. Y si la variable tiene en cada ejecución, en cada vuelta de un ciclo, un tamaño mayor o menor, en el caso de una numérica tenga más dígitos o menos dígitos, siempre se va a presentar esa variable con el mismo ancho, rellenando a izquierda o a derecha con espacios para respetar la alineación. Esto es especialmente útil cuando hay que presentar por pantalla un listado. Un listado, por ejemplo, recorriendo una estructura de datos como una lista o una tupla, en donde haya que mostrar el valor almacenado y el cual, si se lo imprime con un print común, según el tamaño del contenido de la variable, se va a desalinear en la presentación en cada línea y no va a quedar un listado encolumnado, que es una situación bastante necesaria, bastante útil cuando hacemos aplicaciones con interfaz de consola de texto. Con estos formatos nosotros podemos muy fácilmente armar listados bastante prolijos. El caso particular de las variables o de los valores de tipo float lo tenemos que considerar por la cantidad de decimales que queremos mostrar. En el caso de mostrar un float, como se ve en el ejemplo, estoy queriendo mostrar la variable precio, se le puede indicar un formato en donde se indique, además del ancho, un punto para indicar el punto decimal y un segundo tamaño indicando cuántos dígitos después de la coma o del punto decimal queremos que muestre. En este caso está diciendo que queremos mostrar la variable precio con 8 caracteres en total, incluyendo la parte entera, el símbolo del punto decimal, y a continuación dice 2, por lo tanto queremos 2 decimales. Si la variable tiene más decimales, los va a truncar. Si la variable tiene menos decimales almacenados, completará con ceros a la derecha del punto decimal.
De esta manera, esta variable precio se va a mostrar siempre con 8 caracteres. 5 para la parte entera, 1 para el punto decimal y 2 para los decimales. En este caso, es un precio para los centavos. Las f-strings tienen una cantidad muy grande de variantes en cuanto a los formatos que podemos especificar. Y es interesante analizarlos todos. Sin embargo, para el uso más habitual, con estas características podemos mejorar drásticamente la presentación de resultados en pantalla y también simplificar el código de la instrucción print, de forma tal que se lea de corrido en el print el mensaje que queremos mostrar y qué variable queremos insertar dentro del texto.